XHUDC, Universo 94.9, Radio Universidad de Colima. Estudios y oficinas en Avenida Universidad 333, Colonia Las Víboras. Coordinación General de Comunicación Social, Dirección General de Radio Universitaria. Universo 94.9, Armonía en el tiempo. Son las 12:30. Ay, por fin, la última palabra de mi trabajo de tesis. Dígame, ¿qué metodología empleó en su trabajo de campo? ¿Cuál considera el resultado más significativo de su investigación? En función de la calidad y defensa de su tesis, este jurado la aprueba por unanimidad. El Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima presenta La Última Palabra. Un programa para difundir el aporte de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado de quienes han egresado de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. María, el canal del arroyo ya se está desbordando y no para de llover. ¡Santa Virgen! Me recuerda a la tormenta del año pasado. Atención, población de Coquimatlán. Protección Civil ha emitido una alerta por posible inundación. No salgan de sus casas. Eviten cruzar calles anegadas y aléjense de cauces de ríos. Todos a evacuar la zona baja. Lleven lo indispensable. No arriesguen la vida por objetos materiales. De acuerdo con el INEGI, las ciudades en México que se encuentran en la condición de ser ciudades pequeñas y ciudades inundables son 764. Según datos del INEGI y Conagua, en el estado de Colima hay 4 ciudades que cumplen con los requisitos del Sistema Urbano Nacional para clasificarse como ciudades pequeñas y que están en riesgo de inundarse: Armería, Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc. En nuestro estado, la ciudad pequeña que más inundaciones ha presentado en los últimos 10 años es Coquimatlán, con un total de 17 eventos y 18 declaratorias de desastres por fenómenos naturales asociados a eventos hidrometeorológicos. Este día, en La Última Palabra, conversaremos con Jorge Armando Gutiérrez Valencia sobre su tesis doctoral en arquitectura, riesgo de inundaciones pluviales en ciudades pequeñas, una propuesta metodológica basada en la gestión integral del riesgo de desastres. Iniciamos. Recibir al invitado del cual ya hablamos en la pequeña dramatización de inicio de La Última Palabra, programa del Centro Universitario de Investigaciones Sociales que se transmite totalmente en vivo y que usted, además de escucharlo en casita, en sus oficinas, tal vez mientras circula por alguna calle o avenida de Colima, puede ver la transmisión simultánea vía Facebook de Universo 94.9 o llamarnos al teléfono 312-31-610-53 de esta estación universitaria. ¿Cómo está, doctor Jorge Armando Gutiérrez Valencia? Muy bien, gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a la audiencia. Muchísimas gracias. Tenemos el gusto de estar aquí ahora conversando con usted sobre la gestión de riesgos ante posibles inundaciones a propósito de su tesis doctoral en arquitectura. Platíquenos, por favor, cómo llega a su tema de tesis. Pues en el ejercicio profesional de nuestra profesión nos hemos dado cuenta de que convivimos con los riesgos, vivimos con los riesgos y en la mayoría de los casos, nosotros como profesionales de la arquitectura, del desarrollo urbano, somos generadores de los riesgos. Ya no se le puede culpar, como dice la teoría, a la providencia, a Dios o a la naturaleza. Ya los riesgos se entiende y se conoce que no son naturales, es producto de la interacción del desarrollo urbano y de la parte social. El hombre es el causante principal de los riesgos y de los desastres. En ese sentido, y en el programa interinstitucional de doctorado en arquitectura que cursamos en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad de Aguascalientes, en la Universidad Michoacana de San Nicolás
San Nicolás de Hidalgo y aquí en la Universidad de Colima, pues nos dimos a la tarea de proponer un tema que fuera vigente, que tuviera impacto para la sociedad, que sirviera como referente para tratar de solucionar uno de los graves problemas que tienen que ver con los riesgos. Y en la revisión, en el análisis de la literatura, pues nos encontramos con los autores que hablan de todo eso, de que los riesgos obviamente ya no son naturales, y pues hemos escuchado ya de años a un gran referente internacional, local, sobre todo al doctor Raimundo Padilla, a quien le mandamos un afectuoso saludo, que fue parte de mi comité tutorial, y él siempre ha expresado eso, que los riesgos, los desastres no son naturales, y que debemos de ponerles nombre y apellido a los causantes. Entonces él siempre ha sido una voz en el desierto, y él dice, pues los sismos no matan a las personas, la lluvia no mata a las personas, sino son los malos usos, los malos referentes, los arquitectos, los desarrolladores urbanos, los que hacen la planeación, los que están generando esa problemática. Entonces, quisimos retomar esa voz para que él no sea el único, el que nos está recordando que algo tenemos que hacer desde nuestra trinchera, que es donde se generan los riesgos, y en ese sentido es que llegamos a ese tema tan prioritario y tan importante y que se tiene que resolver. Entonces, se planteó la posibilidad de una nueva metodología, dado que las metodologías existentes son muy complejas, requieren de una gran cantidad de información, y con los expertos o las expertas que hemos consultado, es lo que dicen que en Latinoamérica, particularmente en México, no se tiene la cultura de tener datos actualizados, no somos dados a tener bases de datos históricas, o no hay mucha información. Sin embargo, doctor Jorge Armando Gutiérrez, leímos una tesis excepcional, muy bien escrita, muy clara, en el que nos dicen, en nuestro bello México hay 764 ciudades pequeñas susceptibles de inundación. De esas, 4 están ubicadas en el estado de Colima: Armería, Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc. Y usted eligió en su trabajo de campo el municipio de Cuauhtémoc, donde por cierto está enclavado en la Facultad de Arquitectura, del cual usted es profesor investigador. ¿Nos puede por favor comentar cómo define la gestión integral del riesgo de desastres, y esta es el eje metodológico que empleó para desarrollar su investigación? Sí, trabajando con mi cuerpo tutorial, ya mencionábamos al doctor Raimundo, también tuvo mucho que ver mi directora de tesis, la doctora Reina Valladares, a quien le mando también un afectuoso saludo, y mi codirectora también fue la doctora Marta Chávez. Entonces, ellos tres junto conmigo pues definimos en dónde sería más prioritario aplicarlo, y además aplicamos diversos instrumentos para la recopilación de datos, uno de ellos instrumentos cuantitativos, que fue la aplicación de encuestas, y otro cualitativo, que fue la aplicación de entrevistas semiestructuradas a expertos y expertas. Entonces ellos dicen que de estos 4 municipios críticos, el que representa mayor riesgo latente, presente y sobre todo futuro es Coquimatlán. ¿Por qué Coquimatlán? Porque de estos 5 municipios que en un mediano plazo van a constituirse en un proceso de metropolización, así como está Colima Villa de Álvarez, que es una conurbación, esos 5 municipios de la parte norte del estado se van a metropolizar, o sea, va a ser una sola megamancha urbana. Comala ya está prácticamente incluido también. Sí, y el punto crítico de Coquimatlán es que está en una pendiente topográfica más baja, o sea, de acuerdo a la topografía, primero pues está Cuauhtémoc, Comala, Colima, Villa de Álvarez, y toda la gestión de las aguas de lluvia, quien la recibe aguas abajo es Coquimatlán. Y también en entrevistas realizadas a expertas y expertos de la protección civil del municipio en cuestión, ese era su principal argumento y temor. Decía
Cuando llueve aquí en Coquimatlán nos preocupamos, pero cuando llueve en Colima y en Villa de Álvarez estamos temblando por los efectos que se pueden generar, dado que la gestión de las aguas de los municipios de arriba repercute en los ríos y arroyos que cruzan por el municipio de Coquimatlán. Pues entonces tenemos que son tan famosas las fuentes de agua que tenemos, los amiales y Alcomún y muchas otras lagunitas y ríos que cruzan este bello municipio de Coquimatlán, las vistas que tiene desde este Coquimatlán al volcán de Fuego y el Nevado de Colima, sin embargo, por la vulnerabilidad ante posibles inundaciones. ¿Qué diferencias clave identifica usted, doctor Jorge Armando Gutiérrez, entre riesgo, amenaza y vulnerabilidad en el contexto de ciudades pequeñas? Sí, en ese contexto, y primero habrá que definir lo que es el riesgo. El riesgo, para cuestiones prácticas lo podemos conocer con una formulita en donde riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, y aquí le sumamos por exposición. Significa que la suma de esos factores nos podrían generar un riesgo, y particularmente el de inundaciones. Entonces el riesgo pues es la probabilidad de que podemos tener un daño, y está constituido por esos tres componentes. Las amenazas, que también son conocidas como peligros, que en nuestro caso corresponde a todos los eventos que tengan que ver con la lluvia o fenómenos hidrometeorológicos, todas las vulnerabilidades, qué tan susceptibles somos a sufrir un daño, y la exposición, qué tan cerca estamos a un lugar que sea propenso de inundaciones. Entonces esos tres factores nos constituyen el riesgo. Si no existe cualquiera de ellos, no hay riesgo. Si no hay una amenaza, si no está lloviendo, no nos vamos a inundar. Si no tenemos vulnerabilidades, igual, o si no estamos expuestos, no tendríamos riesgo de inundaciones. Y pues es propicio este tema, doctor, porque justo es la época de lluvias, pero también de los fenómenos hidrometeorológicos. Vamos a continuar la conversación con el doctor Jorge Armando Gutiérrez Valencia, después de una identificación de Universo 94.9. Recuerden, estamos en vivo. Pueden llamar al 31-610-53 o dejarnos por allí una pregunta para el invitado del día de hoy en el Facebook, que está transmitiendo este programa simultáneamente en vivo, gracias a Luis Enrique Chávez Flores. Regresamos. Introducción, lista. Marco teórico, listo. Metodología, lista. Normas APA, listas. Conclusiones, pendientes. En un momento continuamos con La Última Palabra. ¿Quieres aprender inglés y vives en Minatitlán? La Universidad de Colima trae para ti los diplomados sabatinos para personas a partir de los 6 años de edad. No desaproveches esta oportunidad. Iniciamos el 2 de agosto. Consulta más información en las redes sociales de Diplomados de Idiomas Sabatinos. El colectivo Calostro te ofrece datos interesantes sobre cosas irrelevantes. La baba de caracol incluye alantoína, ácido hialurónico, ácido glicólico y varios compuestos más. La película Lo que el viento se llevó tuvo un presupuesto menor a los $4 millones. El tercer nombre de Miguel Hidalgo era Antonio. 3 de Lengua pasa los jueves a las 7 de la tarde por Universo 94.9, con retransmisión los domingos a las 11 de la noche. 3 de Lengua, tu divertimento radiofónico de confianza. El cine y la cultura pop invaden la radio a 24 imágenes por sonido. Biografías, películas y mucho más del séptimo arte y la cultura pop te esperan con tu boleto asegurado en permanencia voluntaria. Permanencia voluntaria. La emisión es este viernes a las 7 de la noche. Cine y cultura pop en Universo 94.9. Permanencia voluntaria. Permanencia voluntaria. Transmitiendo desde el campus central en la Universidad de Colima, México. Escuchas XHUDC. Universo 94.9 FM. Avenida Universidad 333, Colonia Las Víboras. Correo
radio@ucol.mx. Llama al 312-316-1053. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Son las 12:45. Estoy a punto de entregar mi tesis. Solo falta que me revisen la última palabra. Estamos de regreso. El agua que vino sin aviso bajó el cielo de un gris inquietante. El pueblo dormía su rutina. Las nubes tejían un manto gigante y el viento murmuraba la ruina. Las primeras gotas fueron caricia, como dedos fríos tocando el suelo. Pero en minutos, con su avaricia, el agua tomó calles y anhelos. El arroyo antes manso y pequeño rompió su cauce con furia nueva. Llevaba ramas, fango y sueños, una bicicleta, una vieja cazuela. La gente miraba por la ventana cómo su calle se hacía río. No hubo sirenas ni tiempo, ni aviso, solo la voz del agua arrastrando el recuerdo del patio, del piso, y los pasos de alguien llorando. Pero también vino el gesto humano, la mano tendida, el pan compartido, el abrazo firme y el techo cercano, de la fuerza de la unidad, pues simplemente somos hermanos unidos en una gran fraternidad. Poema colectivo inspirado por la comunidad de Coquimatlán y generado por IA. Regresamos al estudio, les saluda Celia Cervantes y estamos conversando con el arquitecto Jorge Armando Gutiérrez Valencia a propósito de su tesis doctoral en arquitectura, Riesgo de inundaciones pluviales en ciudades pequeñas, una propuesta metodológica basada en la gestión integral del riesgo de desastres. Pues la última palabra ya se actualizó, ya usamos con este poema la inteligencia artificial. Díganos, nos habló de cosas tan sensibles que suelen ocurrir. ¿Qué indicadores considera usted más sensibles para anticipar desastres por inundaciones? Sí, existen una serie de indicadores que nos pueden dar un buen referente para poder determinar un riesgo. Uno de ellos es la precipitación pluvial. Habrá que hacer una base de datos histórica con los máximos o las máximas precipitaciones pluviales diarias y horarias tenidas en el área de estudio para poder saber a partir de qué cantidad de precipitación y en qué periodo, en qué tiempo, en qué horario se fueron constitutivas de un riesgo de inundación. Otro de los indicadores también es el crear una base de datos de las inundaciones históricas y hacer una correlación entre variables entre la cantidad de agua recibida de lluvia y lo que generó inundaciones. Entonces ahí tenemos dos indicadores para saber en dónde serían las zonas críticas de la ciudad estudiada para poder tomar previsiones. Otro indicador importante es la pendiente del terreno o en el caso de la ciudad, de las pendientes de las vialidades. Como hemos tenido una mala praxis en el sentido de que no estamos aprovechando el agua de lluvia, el agua de lluvia que cae sobre nuestras viviendas, lamentablemente la perdemos, la desaprovechamos, la dejamos ir. Y aparte de que no la estamos aprovechando, pues estamos mandando un riesgo a la vialidad. No podemos decir que el 100% del agua que cae es la que sale, porque hay un porcentaje que se infiltra dependiendo de los tipos de terreno que tengamos o si tenemos un área verde, y otro que se va en la evaporación, evapotranspiración. Entonces hablamos más o menos de un 90%. En ese sentido, el agua que cae en mi casa, que yo la podría utilizar, reutilizar, infiltrar o simplemente retener, la estoy enviando a la calle. Por ejemplo, si tenemos un terreno de 100 metros cuadrados y tenemos una precipitación que, de acuerdo a la base de datos de 70 milímetros, que es la que nos está provocando factores asociados a inundaciones, tendríamos
En ese periodo de tiempo que caiga, tendríamos 7,000 litros de agua. Supongamos que el 90% es el que mandamos a la calle, serían poco más de 6,000 litros. Nuestra cisterna que tenemos en nuestra vivienda tiene 3 metros cúbicos, 3,000, o sea, quiere decir que en una lluvia importante de 70 milímetros estamos tirando 2 cisternas, ¿eh? Aparte que no las aprovechamos, el riesgo que nuestra casa está mandando al resto de mi colonia y al resto de la ciudad. Entonces, es uno de los indicadores importantes y que pues, sirve también para crear conciencia. Otro indicador es la percepción social, aplicar encuestas para conocer el sentir de la población. La gente ya sabe cuando ha habido inundaciones importantes, cuáles son las zonas críticas, qué tiempo ha perdido por no poder salir de su casa porque las vialidades están inundadas, etcétera. Entonces hay otros factores importantes como también la llanura de inundación. En teoría, las ciudades deberían de tener áreas exprofeso para poder soportar esos excedentes de agua de lluvia. Sin embargo, las dejamos que corran por los pavimentos y eso es lo que ha constituido los riesgos. Y fíjese, doctor Jorge Armando Gutiérrez Valencia, en relación con la percepción social está íntimamente relacionado la cultura de prevención. Al respecto vamos a invitar a escuchar una muy breve dramatización que hemos preparado. Por fin salimos de clases. Vamos al parque un rato, ¿no? Sí, pero mira el cielo, está encapotado. Parece que viene un chubasco. Chicos, se soltó la lluvia. Miren cómo está creciendo el río. Ay, mi casa está a 2 calles. Me iré corriendo. No, Ana, es peligroso. Mejor vamos al centro de salud. Siempre funciona como albergue, en emergencias como esta. ¿Y si la lluvia empeora? Temo por mi mamá y mis hermanitos. Mi casa es de adobe. Mira ese árbol. Casi se cae por el viento. Tenemos que pensar con la cabeza. Vamos al albergue y desde ahí llamemos a nuestras familias. Aquí hemos tenido una representación de lo que posiblemente ocurra en estas pequeñas ciudades en momentos de inundación. ¿Cómo aprecia usted, ya con el conocimiento de la investigación de su tesis en arquitectura sobre posibles inundaciones, la cultura de prevención en la población? Creo yo que hace falta mucho por mejorar esa cultura. Desafortunadamente somos muy reaccionarios. Estamos acostumbrados a solamente reaccionar ante una emergencia, ante un evento. Lo vemos en los sismos, en las inundaciones, y después como que se nos va olvidando. Y lo triste es que nos acostumbramos a convivir con el riesgo en lugar de tomar acciones preventivas, correctivas, y pues estamos pidiendo para que no vuelva a suceder. O sea, si no hemos hecho ninguna acción para mejorar esas condiciones de vulnerabilidad, pues lo más probable es que esos eventos se vuelvan a repetir. Si hablamos de política pública, ¿cuáles serían las sugerencias que usted expondría como un experto en el tema? Pues básicamente sería ya cambiar a los esquemas de la gestión integral del riesgo, ya no tener sistemas reactivos de protección civil, sino hacer toda una cultura y una gestión holística, desde una preparación, desde una planeación, una previsión, una educación del riesgo para saber qué hacer, una preparación y sobre todo una recuperación. Después de los eventos se retiran los cuerpos de emergencia y cada quien se las arregla como puede. Entonces debemos de acostumbrarnos también a trasladar los riesgos. Si yo voy a tener un riesgo, pues habrá que considerar también la cultura de los seguros, ¿eh? Estamos acostumbrados a tener un seguro del auto o a lo mejor de nuestra vivienda, pero habrá que ver si incluye también un seguro contra inundaciones, lo cual nos permitiría, en caso de una eventualidad, pues no tener que sufragar los gastos nosotros, sino trasladar el riesgo. Y hay acciones
tan específicas como la disposición correcta de la basura. Hay drenajes pluviales que llegan a taparse y esto produce inundaciones en las colonias aledañas, nada más por no tener ese cuidado de que nuestras calles, nuestros terrenos tengan esa limpieza. ¿Qué tan factible, arquitecto Jorge Armando Gutiérrez Valencia, es que los gobiernos locales adopten el tipo de metodología que usted ha propuesto en su tesis doctoral en arquitectura? Pues sí, es viable, y la intención fue crear un instrumento de fácil aplicación que no requiere de tantos recursos para poder llegar a los mismos resultados, y a través de la aplicación en otras ciudades, ya lo hemos estado aplicando no solamente en ciudades pequeñas, ya lo hemos aplicado en Coquimatlán, Ixtlahuacán, y ya estamos haciéndolo en otra escala a nivel de ciudades medias, que es Colima, Villa de Álvarez, y nos arrojan los mismos resultados que nos da los atlas de riesgo. Entonces creemos que pudiera ser un instrumento para que las estructuras, los gobiernos municipales que tienen un corto tiempo de acción, a veces van llegando y los 3 años no les alcanza para poder ver esto de manera global o de manera integral. Creemos que pudiera ser una herramienta. En el transcurso del desarrollo de la tesis, que 4 o 5 años que nos llevó, nos tocó convivir con 3 diferentes encargados del municipio. Claro, esta movilidad en la administración pública municipal también tiene sus propios elementos de riesgo. Y la última palabra está casi llegando a su fin, doctor Jorge Armando Gutiérrez Valencia. Sin embargo, no queremos dejar de preguntarle a dónde le ha llevado su tesis. Bueno, pues nos ha llevado a entender que la tesis no acaba al titularse, pues es algo inacabado y que debemos de seguir trabajando. Nos ha llevado a entender la responsabilidad que debemos de tener nosotros como arquitectas, arquitectos, desarrolladores urbanos, y sernos conscientes del riesgo que estamos generando. No podemos dejar de construir, no podemos dejar de hacer nuevos fraccionamientos, pero sí debemos de tener criterios integrales de la gestión del riesgo. Pues muchísimas gracias y felicidades por su tesis doctoral. Gracias por haber venido a La Última Palabra. Muchas gracias, con mucho gusto. Un saludo. Yo quiero agradecer las dramatizaciones de Ana Karina Ortiz, Gabriel Palacios, Juan Jiménez y Óscar Segura, quien también estuvo en el trabajo de edición. La transmisión simultánea de Luis Enrique Chávez Flores, y en el control de micrófono nos acompaña Manuel Rentería. Gracias a la doctora Marina Vázquez y a todo el equipo de Radio Universidad por el apoyo prestado para la producción de este programa. Se despide Celia Cervantes. Hasta la próxima. La Universidad de Colima presentó La Última Palabra, un programa sobre el ser, saber y hacer académico de profesionistas que obtienen el grado de licenciatura, maestría y doctorado con un trabajo de tesis. La Última Palabra, producción del Centro Universitario de Investigaciones Sociales para Universo 94.9. Hasta la próxima. Inscríbete a los diplomados de idiomas en el Campus Manzanillo. Con una amplia gama, desde inglés por las tardes hasta chino, francés e inglés los sábados. Para más información, consulta sus redes sociales. Diplomados de Idiomas Manzanillo UDC. Visita la exposición Mujeres de Peso de la artista visual Patricia Aridgis, un proyecto de fotodocumental